Bueno, ya una vez que estamos dentro de nuestro servicio RDS, lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra base de datos. Lo primero que tienen que saber es que vamos a ver unos nombres que por ahí son nuevos para nosotros. Vamos a ver que dice DB clusters y DB instancias. ¿Cuál es la diferencia de un clúster a una instancia? Un clúster es algo más abarcativo que una instancia. De hecho, dentro de un clúster puede haber n instancias de base de datos. Y cada instancia es un agrupamiento donde puede haber muchas bases de datos adentro y cada instancia puede tener aplicado normas de seguridad, parámetros especiales. Por eso Amazon nos permite ir separándolo en grupos. No tener en una sola carpeta todas las bases de datos y luego tener que aplicar a cada una distintas medidas de seguridad, parámetros y reglas de comportamiento. Entonces, la instancia superior, o sea, la carpeta inicial, es la de clusters. Y luego, dentro de clusters, vamos a tener instancias. Ustedes no se preocupen por esto. Ustedes entren en instancias y van a ver que hay un botón que dice Create Database. Y si entran en clusters, van a ver exactamente lo mismo. Create Database. Entren donde ustedes quieran, que no va a haber ningún problema. Nosotros vamos a hacer esto. Vamos a entrar aquí en cluster porque nos da mucha más posibilidad de crear parameters groups dedicados al clúster, que lo uso habitualmente en mi día a día. Entonces vamos a entrar aquí en clusters y vamos a hacer clic en Create Database. Vamos a crear nuestra base de datos. Nos aparece un pequeño banner de que escuchamos tu feedback, no nos interesa, lo vamos a cerrar, así nos queda todo prolijo. Nos vamos a dedicar en este capítulo a este primer recuadro que dice Engine Options, pero primero voy a mostrarles el primer recuadro que nos aparece, donde nos permite crear la base de datos de modo estándar, que es el que vamos a dejar por default, o si no con un modo Easy Create. El Easy Create es algo donde Amazon toma las riendas de la creación y uno le va dando, como cuando instala un software y le da siguiente, no va a ser nuestro caso. Nosotros vamos a customizar la creación de nuestra base de datos. En primer lugar, quiero que ustedes sepan de que, así como tenemos MySQL, que es la base de datos que vamos a elegir, tenemos MariaDB, que es una licencia gratuita, no dentro de Amazon, pero MariaDB es gratuito. Y tenemos Amazon Aurora. Amazon Aurora es una base de datos creada por Amazon y que tiene compatibilidad con MySQL o con Postgre. Aquí lo tenemos aquí debajo. Uno puede elegir con compatibilidad con qué motor vamos a crear nuestra base de Amazon Aurora. Amazon Aurora es la base que, como la creó Amazon, es la más económica de todas, tiene un costo muy bajo para operar. Si ustedes quieren operar de manera comercial y en producción y gastar dinero en Amazon, lo pueden usar tranquilamente. De hecho, en la empresa en la que yo trabajo usamos todo Amazon Aurora MySQL con compatibilidad de MySQL. Tiene algunas pequeñas diferencias. La primera diferencia que hemos notado y que yo decía, bueno, acá hay un error, hablaba con la gente de soporte de Amazon y decía, no puede ser que no tengan, es el tema de los eventos. Vieron que ustedes en este curso mismo he explicado cómo crear un evento en el motor, donde uno puede decirle que tal día, tal hora ejecute un store procedure o que haga un update de una tabla. Bueno, todo lo que tiene que ver con scheduler y eventos en el motor. En Aurora, en Amazon MySQL no está programada esa parte. Entonces yo en mi trabajo quería crear eventos para hacer mantenimiento de la base de datos y me daba error y yo no entendía por qué. Digo, no puede ser si esto lo manejo de toda la vida. Y bueno, resulta que es porque Amazon no ha desarrollado esa funcionalidad. Así como esa, hay otras funcionalidades, pero también tiene un lado positivo Amazon Aurora MySQL, y es que tiene un rendimiento
y manejo de memoria superior al que tiene MySQL nativo. Y por supuesto, como ha sido desarrollado por Amazon, lo han ayornado a todo lo que tiene que ver con la infraestructura de Amazon. Entonces está mucho más controlado, tiene más manejo de logs. Obviamente, si ellos quieren trabajar sobre MySQL, ellos no tienen el código fuente de MySQL. Ellos tienen las licencias, tienen el software, las DLLs, todo el manejo, pero en caso con Amazon Aurora, ellos son los que han programado y tienen el código fuente. Entonces pueden tunearlo, como decimos, a los motores, pueden hacerlo más óptimos, pueden hacer un mejor rendimiento en memoria y demás. Amazon Aurora es una muy buena opción para comenzar o para trabajar en producción sin problemas. Nosotros, como este curso no es de Amazon Aurora, sino que es de MySQL, lo que vamos a elegir aquí es MySQL. Al elegir MySQL nos van a desaparecer las opciones. Fíjense que hago clic en MySQL y me desaparecen el resto de las opciones, pero voy a explicarles primero, para que esto también les sirva para aprender a ustedes, por qué están estas opciones en Amazon Aurora y no están en MySQL. En primer lugar, obviamente, porque en MySQL yo no tengo que colocarle que es con compatibilidad de MySQL, ya es obvio. Pero vamos a ver una opción más, que es el tipo de capacidad. Y vemos que hay dos opciones, una que dice Provisioned y otra que es Serverless, que es lo último. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Provisioned es lo que conocemos como tengo un servidor, tengo un disco, me instalo, o sea, lo hace Amazon, ¿no? Automáticamente. Me instala el motor de Amazon Aurora MySQL o Postgre. Y yo tengo que luego ir a esa instancia, a ese hardware que me instaló en la nube, y tengo que configurarlo, ver el espacio en disco y demás. Me ocupo yo de ese recurso, me ocupo yo de la base de datos, y Amazon se libera de esa responsabilidad. Ahora, ¿qué es el serverless? Y por eso quería explicarles esto. El serverless, vamos a hacer clic aquí en serverless, me da la posibilidad de tener un motor autoescalable. ¿Qué significa autoescalable? Yo le voy a definir un mínimo y un máximo de algo que Amazon llama ACUs. ¿Qué son los ACUs? Los ACUs son unidades de medida de procesamiento dentro del motor de Amazon. Entonces, por ejemplo, ellos tienen que cuando uno elige un ACU, lo que está haciendo es reservar tanto de procesador, tantos megahertz o gigahertz de procesador, tantos mega o gigas de RAM de memoria y el disco correspondiente. Entonces, lo que hace Amazon es se va de una lista de, por ejemplo, se va de un ACU a 256 ACUs y nosotros vamos a ver ahora, les voy a mostrar un gráfico. Bueno, aquí no se ve mucho, aquí lo que se ve es, por ejemplo, 2 ACUs tiene 180 conexiones máximas de usuarios, 4 ACUs 270, 8 ACUs 1000, bueno, así va subiendo paulatinamente. Y cuando ustedes vayan cambiando de ACUs, o lo va haciendo automáticamente Amazon, lo que hace es, nos va cambiando de recursos. Vamos viendo que ya tenemos más gigas de RAM en el motor de base de datos, tenemos una instancia de procesamiento mucho más importante. Amazon a toda la infra, todo el hardware le va poniendo un nombre, TD3.micro, bueno, y cada nombre está asociado a cantidad de memoria, cantidad de procesador y cantidad de disco y conexiones concurrentes y demás. Aquí tenemos la lista posible, en realidad falta un ACU, que es el mínimo, y va subiendo de modo binario. Fíjense que va de 1, 2, 4, así, todo potencia de 2, y tenemos que entender que esto nosotros lo podemos manejar manualmente, o que lo que podemos hacer es dejar que Amazon vaya autoescalando. Entonces, ¿qué es lo que hace Amazon? Cuando nosotros tenemos un sitio web o una aplicación de base de datos, Amazon detecta que el procesador que está
asignado al motor de base de datos superó el 70%, o sea que está comprometido, está trabajando muy forzado, cuando llega al 70% o cuando la cantidad de conexiones que tengo simultáneamente en la base de datos supera esa tabla que acabamos de ver, automáticamente Amazon hace un autoescalado. Significa que si yo estaba en 4 acus, me mueve a 8 acus. De más está decir que mientras más acus yo esté usando en mi base de datos, el costo va a ser mayor. El costo de la base de datos mensualmente va a ser mayor y los cálculos y los costos aumentan mucho. Entonces, cuando ustedes tengan que trabajar profesionalmente en un servicio serverless donde van a tener un autoescalado de base de datos de mínimo a máximo, ustedes van a tener que definir un mínimo y un máximo. Si ustedes el máximo lo dejan en 256 acus, que es el máximo, podría llegar a pasar que por un error de la aplicación, por un error, un cuelgue, un loop del motor de base de datos por alguna operación que le está comiendo la memoria, van a lograr que la base empiece a escalar a lo bestia, de 4 a 8, de 8 a 16, de 16 a 32 y demás. Y eso va a hacer que ustedes empiecen a tener un costo elevadísimo de base de datos. ¿Qué es lo que hacen las compañías? El máximo no lo ponen, a no ser que sea ultra necesario, no lo ponen en 256, lo ponen en 128 o en 64 para de esa manera asegurarse de que nunca van a superar ese nivel de facturación. Y si nuestra aplicación se colgó de una manera determinada que con 64 acus no nos alcanza y es el máximo, nuestra aplicación va a quedar totalmente colgada, nuestro sitio web va a estar inaccesible y demás. Pero por lo menos nos aseguramos de ver luego qué pasó. Vamos a ver la actividad en la base de datos. Recuerden que yo les he explicado en capítulos anteriores cómo podemos hacer para ver los procesos que están corriendo en base de datos. Van a poder ver si hay alguna consulta lenta que está demorando minutos en ejecutarse y me está colgando el motor. Y de esa manera van a poder matar ese proceso y liberar los recursos de la base de datos. Esto es lo nuevo, este es el famoso serverless, esto tiene mucha relación con lo que les expliqué de la Lambda, que es esa forma de serverless de ejecutar aplicaciones donde ustedes ni siquiera se preocupan por qué infraestructura hay detrás, si hay un servidor que me va a alcanzar o no la memoria, si me va a alcanzar o no el procesador, porque todo lo que es serverless es autoescalable. Entonces, a medida que se va generando una masa crítica que está usando mi aplicación o mi procesador o mi motor de base de datos, la tecnología de Amazon va a ir autoescalando. Por eso quería mostrarles, yo esto lo podría haber obviado, seguimos con MySQL creando la base de datos y ustedes se hubieran perdido esto. Y aquí lo que conviene siempre es, si bien me trae esta versión que es la 5.6 de Aurora MySQL, conviene elegir siempre la última, que es la 5.7. En este caso, la 5.7 lo que tiene de bueno, a diferencia de la 5.6, es que la 5.7 me permite crear algo que vamos a ver más adelante, llamado Customer Parameter Groups, y esos Customer Parameter Groups me van a permitir configurar determinados valores en parámetros que me van a permitir tener mayor control de mi base de datos, ver logs de errores cuando mi base de datos se cuelga, consultas lentas, poder configurar determinados valores que en la versión 5.6 no están disponibles. Entonces, vamos a elegir la opción de MySQL, dejamos como está siempre la versión que siempre nos trae la anteúltima, porque es la estable, la que Amazon tiene como estable. Si no, si ustedes se quieren arriesgar, usamos la 8.0.21. Yo lo voy a dejar como está, por algo Amazon nos propone esa versión, y lo que vamos a ir ahora es al próximo capítulo donde vamos a seguir viendo todas las configuraciones. Entonces, comenzamos
creando la base de datos de modo estándar, elegimos MySQL y dejamos la versión que es la versión actual. Así que nos vamos al próximo capítulo y seguimos creando nuestra base de datos.